Bien, estábamos en la introducción general a la filosofía del derecho y estábamos acompañando el argumento de Hegel de por qué filosofar. Y el primer punto es porque el ser humano es un ser pensante, es su realidad. No puede dejar de pensar voluntariamente. Y entonces empiezan los contraargumentos, dice Hegel, tal vez eso no sea suficiente, ¿no? Porque alguien argumenta, el pensamiento se subordina al ser, y lo que va a argumentar Hegel en contra de eso es, bueno, es que en la filosofía hay pensamiento libre, no subordinado al ser, ¿no? Es decir, pensamiento producto de la especulación. Acá especulación no va a tener el carácter metodológico general que va a tener en otros lugares. Por ejemplo, en la filosofía del derecho, habla de especulación, pensamiento especulativo como una metodología dialéctica, ¿no? Acá en general lo que está diciendo es el pensamiento especulativo es pensamiento no subordinado al ser, pensamiento libre, ¿no? Va a decir, podemos buscar causas y fundamentos de los acontecimientos históricos, pero los acontecimientos seguirían siendo lo central y la actividad conceptual lo periférico. O sea, el proceder de la historia, que es buscar los conceptos que explican el acontecer, no es filosofía de la historia. Ahí el pensamiento sí es subordinado a los hechos, ¿no? Y la actividad conceptual sería meramente periférica. Iba a decir Hegel, es que se reconoce que se necesita la lógica para hacer deducciones de la historia, pero se piensa que eso se justifica en la experiencia. Y para la filosofía, el concebir, ¿no? El concepto es el concebir mismo. No necesita de la experiencia para justificarse. Fíjense cómo está pugnando por la independencia del pensar en cuanto al pensar histórico se refiere. En este sentido, los hechos se oponen al concepto, ¿no? Bueno, debemos saltar una parte de ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mostrar esta contraposición? Dice Hegel. Eh, el objetivo de la filosofía de la historia es más bien subrayar esta oposición. ¿Mm? La oposición entre ser y pensar. Porque esa oposición, dice Hegel, resulta en la filosofía de la historia. ¿Ah? Esa oposición resulta en la historia universal. Es decir, el hecho de que el pensamiento y el ser estén oponiéndose como contrarios, como una unidad de contrarios, es lo que resulta en el devenir de la historia. ¿A qué le suena eso? Que estos opuestos resulten en la historia. ¿A qué filósofo presocrático le suena? Heráclito. Sí, ¿no? Claramente. Es decir, la historia resulta de la contraposición entre ser y pensar. Bueno, voy a tomar algunos pasajes específicos del capítulo 1. El capítulo 1 de la introducción general, Tecnos la edita o le pone de título La visión racional de la historia. Y empieza reportando el reproche que le hacen los historiadores a los filósofos. Que por cierto, si ustedes hablan con historiadores, les van a hacer este mismo reproche que Hegel está diciendo. ¿Y cuál es el reproche? Que los filósofos llegan a la historia con sus propias ideas. Es que ustedes no hacen historia, ¿no? Ustedes llegan a la historia ya con sus teorías filosóficas. Y entonces de lo que se trata para ustedes es de acomodar los hechos a las teorías. ¿Y qué iba a decir Hegel? La respuesta de Hegel me mata de la risa.
Dice, bueno, es que sí, la verdad es que sí llegamos con una idea, pero es una idea chiquita, es una idea minúscula. Es más, solo llegamos con esta idea. Y la idea con la que llegamos a la historia es esta, que la razón es la sustancia del acontecer. Es la única idea, fíjense, chiquitita. La razón es la sustancia del acontecer. Es decir, que todo es racional y que por lo tanto la historia también es racional. Fíjense qué chistosa es la respuesta de Hegel. Les da la razón y dice, sí, pero es una idea chiquitita, que la historia es racional. Imagínense llegar con ese prejuicio al hacer histórico. Y Hegel dice, bueno, es que tal vez para la historia esto sea un supuesto, pero en la filosofía está demostrado. En la filosofía demostramos que la sustancia es racional. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, ese es el trabajo de la fenomenología del espíritu. Básicamente por eso leímos la fenomenología del espíritu, porque lo que va a decir Hegel es no hay afuera, no hay una fuera de la conciencia, no hay una fuera de la conciencia. Todo es el proceso de la conciencia en conocerse a sí mismo. Todo es autoconciencia y es el proceso de la autoconciencia. Entonces, para la filosofía está demostrado que todo es racional. Los historiadores pueden pensar que es un supuesto, pero nosotros los filósofos, dice Hegel, sabemos que ya está demostrado. Fíjense, les voy a leer una cita en la que va a hablar de esto. En la página 98, las fotocopias que les subí. Dice, pues bien, que esa idea es lo verdadero, lo eterno, lo absolutamente poderoso, que esa idea se manifiesta en el mundo y que nada se manifiesta en el mundo sino ella misma. Fíjense, la idea se manifiesta en el mundo y nada se manifiesta en el mundo sino ella. Ahorita regreso a esto. Su magnificencia y dignidad, todo esto está, como queda dicho, demostrado en la filosofía y por tanto se presupone aquí como demostrado. Uno de los textos que no leímos, que siempre leo para este curso, es el prefacio de la filosofía del derecho, porque tiene hacia el final una frase famosísima de Hegel que es, todo lo racional es lo real y todo lo real es racional. ¿Mm? Y elabora, si lo racional no es real, es una idea vana, ¿no? Es como un ejercicio banal de la imaginación. Y si lo real no es racional, peor para lo real, porque no va a ser pensado. O sea, la idea es muy fuerte, es la bicondicionalidad entre la realidad y el pensamiento. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Que, que también se puede, lo elabora así. Si la idea es suficientemente poderosa, se va a dar realidad a sí misma. Se produce en el mundo. Y si hay algo real que no es racional, es contingente, no es necesario. Y se va a perder en la nada, no va a ser recuperado. Ok. Y acá fíjense cómo lo está diciendo, que la idea se manifiesta en el mundo y que lo único que se manifiesta en el mundo es la idea, que es lo mismo que decir lo real es racional y lo racional es lo real. Bien, va a decir Hegel más adelante, es que en la historia se busca lo necesario y se quita lo contingente, ¿no? Se busca el fin universal, se quita el fin particular. Y esto es el modelo para la filosofía de la historia, encontrar lo necesario y deshacerse de lo contingente. Y lo necesario es lo más universal, ¿no? Y lo contingente es lo más particular. O sea, para la filosofía de la historia universal, no importa si yo desayuné cornflakes o un huevo a la mexicana.
Eso es particular y contingente. Lo que importa es el movimiento del espíritu. ¿Cuál es la punta de lanza en el desarrollo de la racionalidad en la historia? Eso es lo universal. Lo contingente es lo particular. Y entonces dice Hegel, es necesario llevar a la historia la idea de que las cosas no suceden de a gratis. No suceden sin algún motivo. Él lo dice así. La idea de que la voluntad no está entregada al acaso, al caos, a la contingencia. Si bien se supone que la historia sea racional, demostrarlo es tarea de la historia universal. Iba a decir un poco más adelante, si estudiamos la historia, encontraremos que la historia se comporta racionalmente. Es un tanto similar a lo que había afirmado Kant, no sé si se acuerdan. Dice Kant, hay que encontrar el plan secreto de la naturaleza. Es decir, hay que encontrar cuál es la racionalidad secreta en la naturaleza. Lo que dice Hegel es semejante, pero no está pensando en su manifestación fenoménica. Acuérdense que Kant dice fenomenológicamente, cómo se nos presenta es racionalmente. Por ejemplo, en el caso de la mortalidad, dice Kant, no podemos saber quién de nosotros va a actuar cómo. Puede que tengamos una representación de la voluntad muy libre. Actuamos libremente. Sin embargo, sabemos estadísticamente cuántos matrimonios va a haber en un año. Y eso es tan regular como las leyes de naturaleza. Así se nos presenta. Fenomenológicamente se nos presenta como que la voluntad humana sigue leyes naturales. Hegel va a decir algo semejante, pero sin fenómeno. O sea, no es que así se nos presente, es que así es. El que arroja una mirada racional a la historia va a recibir, por respuesta, un acontecer racional. Va a observar un acontecer racional. A ver, es un poquito más fuerte lo que dice Hegel. Lo que dice es, no solo encontramos que el devenir acontece racionalmente o de acuerdo a un plan, como dijo Kant, sino más bien es una relación de identidad. El devenir es racionalidad en movimiento. La historia es el movimiento de la razón. Fíjense, Kant había dicho, la historia sigue un plan racional. Pero claramente una cosa es la historia y claramente otra cosa es la razón. O sea, quita la diferencia y dice, la historia es el movimiento de la razón. Es decir, la historia es racionalidad en movimiento. Si se ven cómo es mucho más fuerte, no hay una identidad entre historia y racionalidad. La racionalidad se mueve y ese es el devenir histórico. Les voy a leer otra cita. Dice, la verdadera demostración se halla más bien en el conocimiento de la razón misma. Esta se revela en la historia universal. La historia universal es solo la manifestación de esta única razón. Es una de las figuras particulares en que la razón se revela. Es una copia de ese modelo que se ofrece en un elemento especial, en los pueblos. Es decir, ¿cómo se manifiesta la razón? Se manifiesta en la construcción de un pueblo. Así se manifiesta la razón, en un pueblo, en las acciones de un pueblo. Un pueblo se comporta según el grado de desarrollo de su propia racionalidad.
Les digo, Hegel no está viendo una dicotomía entre racionalidad y materia. No es como Platón, no es un idealismo tipo Platón, de que el mundo de las ideas es uno que no está aquí. No, para Hegel, el mundo de las ideas está aquí. Cuando yo agarro la taza, estoy agarrando el mundo de la racionalidad en su momento presente y actual. No está en un otro lado la razón. Este mundo material que observan es razón exteriorizada, razón hecha mundo, racionalidad hecha mundo. Ok. Y entonces dice Hegel, si vamos a llegar con esta idea a la historia, tenemos que sacar acuerdos. Si vamos a llegar a la idea de que la historia se comporta racionalmente, tenemos que sacar acuerdos previos para no tergiversar. El primer acuerdo es ser fieles en lo histórico. Es decir, no llevar a priorismos. Respetar a la historia como se, no alterar los datos históricos. Recoger fielmente los acontecimientos, dice Hegel. No se puede ser pasivo. Siempre que vas a la historia estás poniendo tu subjetividad, esto ya lo había dicho Kant. Todo lo que conozco lo pongo yo en el mundo. No se puede ser pasivo. No se puede ser, digamos, no existe la pretensión objetiva, puramente objetiva del historiador. No existe. El historiador siempre ya está poniendo sus ideas en el acontecer, ¿no? Pero una cosa es no ser pasivo y otra cosa es tergiversar los acontecimientos. Hay que ser fieles con los acontecimientos, con lo histórico, dice Hegel. Y aquí es donde viene la famosa cita, quien mira racionalmente al mundo, o quien lanza la mirada racional al mundo, lo ve racional. Bueno, entonces, ¿qué punto de vista es el que se busca? Dice Hegel, el punto de vista que se busca es el punto de vista de la razón. No la razón particular, no las reflexiones parciales, se buscan los ojos de la racionalidad absoluta, de la racionalidad universal. No se trata, por eso, de resumir, abstraer muchos puntos de vista. Se trata del punto de vista de la totalidad. Fíjense, no es un procedimiento democrático. No se trata de ver todos los puntos de vista que hay allá afuera y sacar la media democrática. Bueno, los que más coinciden en esto. Ese era, por ejemplo, el punto de vista de Rousseau. El de la voluntad general es, pues vamos a limar nuestras diferencias y vamos a hacer en lo que estemos de acuerdo. Eso es lo general. Y Hegel no quiere lo general. Hegel quiere lo universal y absoluto. Entonces no se trata del capricho de tal o cual persona, ni se trata del acuerdo y de la media de muchos puntos de vista. Se trata del punto de vista universal, aunque no le guste a quien no le guste. Por eso no se estudia las particularidades de los pueblos, dice Hegel, sino lo que es universal en ellos. Ser parte de un pensamiento universal que se extiende entre ellos. Eso es lo que se estudia. Entonces, lo que dice Hegel, no estamos haciendo antropología, no estamos estudiando lo particular. Estamos estudiando lo universal, que es, por ejemplo, para Hegel, eurocéntrico, todos los pueblos se dan a sí mismos una forma de Estado. Eso es universal, dice Hegel. No si tal o cual pueblo tiene tal uso y costumbre, eso lo hace la antropología. La filosofía de la historia universal lo que hace es estudiar el hecho universal de que un pueblo se dota a sí mismo de instituciones políticas y sociales. Eso es universal y eso es el universo de estudio de la filosofía de la historia. Lo universal no es accidente, no es contingente, es necesario. Lo que todo el mundo hace es lo que es necesario.
y es lo más concreto de los objetos. Fíjense cómo la definición de concreto en Hegel es contraintuitiva. Generalmente nosotros decimos definiríamos por abstracto lo que Hegel entiende por concreto. ¿No? O sea, cuando preguntamos qué es lo más concreto, pensamos en la forma particular de la taza. ¿No? La taza es súper concreta. ¿No? Y dice Hegel, no, eso es lo más particular. El que esté pintada de blanca o tenga un diseño afuera, el que tenga una asa, el que sea de cerámica, de qué tiene adentro, todo eso es particular. Eso no es lo concreto. Lo concreto es lo que en la taza es absolutamente universal. Lo que esa taza comparte de forma universal. ¿No? Es decir, lo que resume en sí todos los aspectos de la existencia. En ese otro libro que se llama Historia de la Filosofía, Hegel se va a meter con esta distinción entre lo abstracto y lo concreto. Y en ese otro libro va a decir, es que lo más concreto es la estructura del devenir. Eso que veíamos en las ideas fundamentales, es decir, el en sí, el para sí y el en sí para sí. Esos tres momentos es lo más concreto. ¿Por qué? Porque yo le puedo quitar todas las particularidades a la taza y me quedo con la estructura de su devenir. Ahí está. La taza fue o se puede observar desde el en sí, el para sí y el en sí para sí. Y yo le puedo quitar todo lo particular a las tijeras y también me quedo con la estructura del devenir. Y le quito las particularidades al plumón y me quedo con la estructura del devenir. Entonces, el en sí para sí, en sí para sí es lo más concreto, porque es lo más universal, es lo que está en todos lados. Fíjense cómo desde el lenguaje natural nosotros diríamos, bueno, es que eso es súper abstracto. O sea, en sí para sí, a nosotros nos resultan conceptos legítimos de la realidad. Es una abstracción, bueno, para Hegel, eso es lo más concreto porque es lo que está en todos lados, es lo más universal. Por eso es lo más concreto, porque es lo más universal. Les voy a leer una cita. Va a decir Hegel, bueno, eso no es cita. Primero se los explico y luego se los leo. Dice, lo más universal es lo infinitamente concreto, lo que está en todas partes, la esencia de todo, fuera de los accidentes y a lo largo del tiempo. Por eso lo universal es lo concreto. Es la causa del movimiento y la razón de ser. Es lo que hace surgir a los acontecimientos. Ahora sí les voy a leer la cita. Estoy en la página 100, al final de la 101. Dice, por esto, lo primero para ella no son los destinos, ni las pasiones, ni las energías de los pueblos, junto a las cuales empujan los acontecimientos, sino que lo primero es el espíritu de los acontecimientos. Fíjense, no las causas, las pasiones, etcétera, eso es contingente. Lo que es universal es el espíritu de los acontecimientos. Es decir, la racionalidad de los acontecimientos. Sino que lo primero es el espíritu de los acontecimientos que hace surgir los acontecimientos. Este es Mercurio, el guía de los pueblos. Por tanto, no se puede considerar lo universal que la historia universal filosófica tiene por objeto como una parte, por importante que sea, junto a la cual existirían otras partes. No, no es una parte, dice Hegel, sino que lo universal es lo infinitamente concreto, que comprende todas las cosas, que está presente en todas las partes, porque el espíritu está eternamente dentro de sí mismo. Ahorita regreso a la idea de espíritu. Para el que no hay pasado y que permanece siempre el mismo en su fuerza y poder.
Yo les dije, no se representa en el espíritu como a Gasparín, no es un fantasmita. El espíritu es la racionalidad de las cosas. ¿Ah? Por eso yo les digo, la estructura del devenir es el espíritu. ¿Ah? Eso es lo que explica el acontecimiento, la racionalidad que explica el acontecer, dice Hegel. Eso es lo universal. ¿Ah? Entonces, para poder considerar lo esencial y no lo contingente, necesitamos algunas categorías. ¿Cómo le vamos a hacer para considerar lo que es universal? Bueno, necesitamos algún andamiaje teórico. Y este andamiaje teórico parte de ciertas categorías. La primera categoría es la variación. Y uno dice, bueno, sí, ¿no? Si quiero ir a la historia, tengo que partir de una categoría que es la variación. Entonces Hegel explica, sí, bueno, hay que dotar de sentido a esto de la variación. Es decir, los individuos, los pueblos, los estados, nacen, crecen y desaparecen. Esto es lo que explica la variación. El movimiento, llegar a ser algo, un nacer. Un crecer, es decir, un transformarse, y un perecer, dejar de ser algo. Esta categoría es necesaria para ir a la historia. Las cosas varían. Ahora, el tema de la variación tiene dos caras, dice Hegel, uno positivo y uno negativo. Primero, dice, voy a hablar de lo negativo. El aspecto negativo de la variación es que lo que fue grande alguna vez desaparece. Que tú vas a la historia y estudias, no sé, Montalbán, esta ciudad zapoteca o mixteca, ¿no? En distintos periodos. Zapoteca primero, mixteca, luego zapoteca de nuevo. No sé si alguna vez han estado en Montalbán. Unas ruinas que están cerquitita de la capital de Oaxaca, se los recomiendo. Bueno, piensen en cualquiera, a mí me gusta particularmente Montalbán. Y desde ahí se ve todo el valle de Oaxaca. Y me acuerdo de la primera vez que estuve ahí parado viendo el valle y ver la construcción y ver cómo tenían talladas las piedras angulares que hacen cuadrar con cortes súper precisos. Imaginarme cómo se veía esa ciudad antes de ser ruinas y estar pensando en la maldita tragedia de que ya no me tocó conocer eso cuando estaba levantado y en pie y vivo, ¿no? Y sentir el sentimiento negativo de la variación de la historia. ¿Por qué dejó de ser esto? ¿No? O sea, en Montalbán era una cosa maravillosa y dejó de ser. Y es el sentimiento negativo de la variación. Pero dice Hegel, también hay un lado positivo para la variación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque algo nuevo sobreviene a lo perecido. Algo nuevo, una vida nueva nace de lo muerto. ¿Mm? Y en esta figura positiva de la variación surge todo lo nuevo. Ajá. Si no hubiera variación y no hubiera muerte, o sea, no hubiera un aspecto negativo, no habría tampoco el aspecto positivo que es algo nace. ¿Ah? Algo nace. Tuvo que morir el monte para que naciera Montalbán. ¿Ah? Tuvo que morir Montalbán para que naciera la ciudad de Oaxaca y pudiéramos comer tlayudas, ¿no? En fin. Y acá empieza a jugar con la idea, dice Hegel, bueno, es que en Oriente está la idea eh, de que el cuerpo rejuvenece. En esta variación, el cuerpo rejuvenece, ¿no? Como un poquito en el mito de el ave fénix. El ave fénix nace, crece y muere consumida en una llama de fuego en su vejez. Y en el mito, el ave fénix renace de sus cenizas, ¿no? Por eso la expresión renaceré como el ave fénix, ¿no? De mis propias cenizas. O nace rejuvenecida. Y entonces es un poco, vuelve a nacer joven. Y dice Hegel, eso es en Oriente, pero en Occidente
está la idea de que el renacer no es un rejuvenecerse, sino es un nacer potenciado, dice Hegel, sublimado, más capaz, más poderoso, más libre. ¿Por qué dices, ay no, Conrado? ¿Qué pasó? No, nada. ¿No? Bueno, la segunda idea, la segunda categoría con la que vamos a la historia es... ¿Cuál meme? Peguen el meme en el chat, por favor, porque estoy muy out, completamente out. Es que es un meme preferido, no es como unos changuitos o algo así, y alguien empieza contando algo y uno contesta, ajá, y luego el otro dice como que algo que le arruina o una mala noticia y contesta, ay no, y es como, no sé, vamos a enseñárselo, lo subimos a clase. Sí, por favor, por favor. Híjole, me siento muy out cuando no he visto los memes. Es que no, creo que no paso suficiente tiempo en redes. Es mi gran problema. Bueno, la segunda categoría es precisamente la de rejuvenecimiento, ¿no? Pero Hegel dice, cuando nosotros hablamos de rejuvenecimiento, no estamos hablando de un simple retorno, ¿no? Y dice Hegel, es una purificación y elaboración, ¿no? Es decir, es un crecimiento, es un ser cada vez más poderoso, más capaz, ¿no? Les digo, no como el ave fénix que nada más vuelve a nacer, sino un renacer potenciado. Y ya les dije yo, mientras ese renacer en la naturaleza es cuantitativo, por ejemplo en los frijolitos, cuando el frijolito cumple su ciclo, se multiplicó en muchos frijolitos. Entonces es una potenciación cuantitativa. Cuando el espíritu rejuvenece, varía y rejuvenece, no nada más se multiplica, más bien no se multiplica. Lo que hace se hace más libre. Es un potenciamiento cualitativo. A ver, déjame ver el chat. Ahí está una. A ver. No lo puedo ver. Ahora voy a intentarlo. A ver si se da. Ok. Va. Me voy a asomar al tren de ese meme. A ver qué encuentro. Bueno, entonces van dos. Variación y rejuvenecimiento. Es un cambio que es perfeccionamiento. Ajá. Pero ese perfeccionamiento no se da antes de que el espíritu agote sus posibilidades. Ajá. O sea, nunca pasa que antes de que termine de desarrollarse algo, nace su figura nueva. Más bien, la figura nueva nace cuando la figura previa agotó todas sus posibilidades, dice Hegel, ¿no? Fíjense, les voy a leer una cita. Estoy en la página 104. Oponiéndose a sí mismo y consumiendo su figura presente, elévase a una forma nueva. Pero al deponer la envoltura de su existencia, no solo transmigra a otra envoltura, sino que resurge de las cenizas de su figura anterior como un espíritu más puro y un poco más abajo. De este modo, el espíritu manifiesta todas sus fuerzas en todas las direcciones. Conocemos las fuerzas que posee por la diversidad de sus formaciones y producciones. En esta alegría de su actividad, solo consigo mismo tiene que habérselas. A ver. Ok. Finalmente viene la última
categoría. Para llegar a la última o a la tercera categoría, Hegel construye un argumento raro. Dice, si pensamos que para el espíritu el fin no es una obra o un producto, sino que es su propia actividad, entonces tenemos que construir una categoría de fin distinta de la que en general nos representamos. O sea, a ver, hay variación, hay rejuvenecimiento o potenciación y hay un fin. Ojo, pero fin siempre nos lo representamos como término, como final. ¿Ah? Pero lo que dice Hegel es que para el espíritu, o sea, para el devenir de la historia, el fin es su propia actividad. Entonces, ¿cómo vamos a entender este fin? O esta finalidad, o esta meta. Y entonces va a construir la categoría de la razón como fin, como actividad. Y para eso se va a Anaxágoras. Anaxágoras construye la categoría to apeiron, con nous, ¿no? La inteligencia que rige todo. La razón o la lógica que rige todo. El intelecto es lo que rige todas las cosas, no una razón o espíritu con conciencia de sí, sino más bien una legalidad, una forma de entender el acontecer. El problema con la aproximación de Anaxágoras es que es puramente abstracta, y de lo que está hablando Hegel es de lo concreto, de lo infinitamente concreto. Es una legalidad que rige el todo. Y aquí me voy a adelantar un poco, claro, porque Hegel aquí se va a meter con la providencia cristiana, como la forma de la racionalidad, de la razón, del fin último, la tercera categoría. Y transitar entre por qué eso es igual al cristianismo entendido por Hegel va a ser un pleito. Entonces yo voy a cortar camino. Les voy a decir que el fin y la legalidad es el desarrollo de una idea, que es la idea de la emancipación del hombre, la idea de la libertad humana. Ese es el fin que se está realizando en la historia. Para Hegel, este es el fin que se realiza en la historia y lo podemos afirmar de esta forma, así, a priorísticamente. Por eso nos vamos a ir a el momento A del segundo capítulo que se llama la idea, porque les quiero contar cuál es la idea. Ven cómo en alemán los sustantivos se escriben con mayúscula, ¿no? Y entonces muchas traducciones de textos originalmente en alemán traducen cualquier sustantivo con mayúscula, lo cual en español constituye una falta de ortografía. Porque esto tal vez nos lo enseñaron en la primaria, no sé, ¿no? En español, mayúscula solo para nombres propios e inicios de oraciones. Y algunas excepciones, como cuando Estado se refiere a la institución política y no al lugar territorial, o cuando iglesia no nos referimos a la comunidad, no nos referimos a la comunidad eclesiástica y no a la construcción, o digamos en todas las, como el español es la lengua del catolicismo del mundo, Dios se escribe con D mayúscula. Bueno, salvo esas excepciones, y norte, sur, este y oeste, cuando estamos llamando a los puntos cardinales y no las direcciones, etcétera, solo usamos mayúsculas para nombres propios e inicios de oración. Bueno, no falla, esto pasa en filosofía muchísimo. La banda se confunde y quiere poner mayúsculas por todos lados, ¿no? En cualquier concepto lo quiere poner con mayúscula. Por ejemplo, cuando hablan de la naturaleza en Kant, es más. Les apuesto a que este libro del Fondo de Cultura Económica viene editado con justo, miren, lo abrí en la primera página en la que lo abrí, A ver si se ve. ¿Alcanzan a leer?
La naturaleza. ¿Sí ven? Sí. Sí, Con mayúscula, ¿no? Es un error ortográfico. O sea, en el fondo de cultura económica se cometen errores ortográficos de este tipo. ¿Por qué? Porque Kant está poniendo naturaleza con mayúscula. ¿Por qué? Porque está en alemán, no porque esté diciendo la naturaleza como nombre propio. Bueno, entonces tengan cuidado con eso en las mayúsculas, que en filosofía les encanta poner mayúsculas por aquí y por allá como error ortográfico fuerte. Bueno, yo les quiero decir una cosa, después de esa fuerte advertencia, si hay alguna ocasión en la que la mayúscula en una palabra es válida, es cuando Hegel habla de la idea. Porque cuando Hegel habla de la idea, no está hablando de una idea, está hablando del nombre propio de una idea. ¿Ah? La idea es una. Esta es la idea. Es como si en lugar de llamarle idea, le llamara Josefa Ortiz de Domínguez. Su nombre propio, pues, es la idea. Este es el nombre de ella, ¿no? El objeto de la historia universal se mueve en el terreno del espíritu. Empieza esta argumentación así. Y entonces nos empieza a hablar extrañamente de dos naturalezas. ¿Eh? Hay dos naturalezas en el mundo. Ojo con esto. Aquí vamos a notar cómo cambia de persona que está tomando el apunte. Porque en la primera versión nos habla de dos naturalezas. En la segunda versión, después de los corchetes, va a empezar a hablar de dos reinos. Entonces, dos naturalezas y dos reinos se refieren en este desarrollo a la misma distinción. Dos naturalezas en el mundo, una naturaleza física y una naturaleza psíquica. Es decir, un universo material, físico, y un universo psíquico, o bien racional. Estas son las dos naturalezas de las cuales nos empieza hablando Hegel, ¿no? Ambas intervienen en la historia universal, pero la sustancial, la esencial, la determinante, es el espíritu y su evolución. Aquí viene un cambio, el cambio de vocabulario que les decía. Y dice, hay que notar que mientras que el reino natural precede al hombre, o la naturaleza natural precede al hombre, ahorita regreso a explicar esta idea, es el hombre el que construye el espíritu en oposición a la naturaleza. Fíjense. Universo natural existía antes de que hubiera ser humano. Y Hegel no tiene reparos en decir, bueno, es que había un mundo natural antes del ser humano. Pero cuando el ser humano irrumpe en el mundo natural, como parte de su proceso dialéctico mismo, es decir, el ser humano es un producto evolutivo del universo natural. Y aquí es bien notable que Hegel esté hablando de evolución en un mundo predarwiniano, ¿no? Claro, la evolución no es, no la inventó Darwin, ¿no? Más bien Darwin explicó la evolución de las especies, pero el término evolutivo es muy notable porque Hegel ya está pensando cómo el ser humano es un resultado evolutivo frente a las visiones teleológicas imperantes de la época, donde el ser humano nace racional. Para Hegel, el ser humano racional es un resultado del universo natural. El problema es que, no es un problema, pero es una dinámica muy notable. Cuando el ser humano irrumpe en el universo natural, inaugura un segundo universo. ¿Cómo? Pensando. Y este es algo difícil de explicar, se los voy a intentar dibujar. Sí, es que yo cada vez que hablo del chat me desconcierto, siento que me dejan atrás en sus conversaciones. Ahorita regreso a preguntar, nada más
déjenme concluir esta idea. A ver, ya se ve la pantalla blanca, tardó en reaccionar en mi comp. Bueno, fíjense, voy a representar la evolución con una espiral. Ajá, es decir, cada vez se va potenciando, no, pero ¿por qué una espiral? Porque la espiral permite ver el crecimiento, ajá, permite ver que cada vuelta es más poderoso algo, más grande. Entonces está la evolución natural. Se va potenciando y potenciando y potenciando la evolución natural hasta que de repente, y además la estoy poniendo en verde, porque para nosotros, ratas urbanas, verde es naturaleza, ¿no? Entonces la espiral verde es la espiral de la naturaleza. Pero entonces llega un momento de la evolución en que sopas, nace un resultado evolutivo que es el ser humano. Y el ser humano inaugura un segundo universo evolutivo, que no es que haya dejado de existir el mundo natural que sigue evolucionando. Ajá. Sigue evolucionando. El problema o el tema importante es que una vez que se inaugura el espíritu, es decir, se inaugura el universo de pensamiento, todo el universo natural es para el pensamiento ahora. ¿Qué quiere decir que es para el pensamiento? Quiere decir que ahora existe un testigo. Ahora la naturaleza ya no ocurre solita en su lógica ciega, sino que ahora hay un testigo que da cuenta del acontecer natural. Es decir, el mundo natural se subordina al mundo espiritual. Es más, el mundo natural se desdobla en dos mundos. Uno natural, sigue siendo la evolución natural, y otro que es el mundo del espíritu que inaugura el ser humano con su pensamiento racional autoconsciente. Una vez que eso sucede, todo acontecer natural es ahora para la conciencia. Si pasa algo en el mundo natural, ahora hay un testigo que da cuenta de ello. Ahí les va una explicación muy de mis tiempos. En mis tiempos, suena muy ruca mis formas de explicar el mundo, pero bueno, yo vi nacer a los Simpson, nada más para que se den un jalón de qué tan ruco soy, ¿no? O sea, yo ya estaba de conciencia, ya era gente de conciencia cuando se transmitió el primer capítulo de la primera temporada de los Simpson, ¿no? Entonces tal vez mis referencias de los Simpsons sean muy viejitas, ¿no? Y tal vez ustedes son de la temporada 24 para adelante, pero mi referencia va a ser una de las primeras temporadas. Hay un capítulo en el que Bart va a participar en un concurso de minigolf, de minigolfito, ¿no? Entonces lo empiezan a entrenar Lisa y Homero, ¿no? Y Homero lo quiere entrenar así de puras formas rudas, ¿no? Y Lisa lo quiere entrenar así filosóficamente, ¿no? Y le pregunta, en uno de sus momentos entrenadores, ¿no? Le pregunta Lisa a Bart, ¿cuál es el sonido de un árbol que se cae en el bosque si no hay nadie para escucharlo? Entonces la primera reacción de Bart es, pues muy fácil, Lisa, es... Y le dice Lisa, no, piénsalo, Bart, si no hay nadie que lo escucha. Entonces los ojos de Bart se hacen chiquitos, ¿no? Como que entra en nirvana y se da cuenta de que no hay nada, ¿no? Un sonido para el cual no hay testigo no tiene forma. Es un sonido amorfo. Solo es para el testigo racional de ese ruido. Entonces voy a explicar Hegel a partir de eso, ¿no? Lo que está diciendo Hegel es, antes de la irrupción del espíritu, el mundo no tiene forma. El devenir evolutivo del universo natural es informe. ¿Ah? Llega la racionalidad a darle forma y le da forma a partir de que lo nombra, le pone nombre. Antes de
del nacimiento del árbol, había una mancha informe ahí. El árbol es la forma racional en la que se presenta el universo natural. ¿Por qué? Porque le pusimos nombre. Ahí les va otra referencia a Ruco. En mis tiempos había una banda que, por cierto, se acaba de morir el saxofonista y me pega fuertemente en mi corazón, porque yo fui a bailar muchas veces a los toquines de esta banda, de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Y sacaron, sí, se nos murió el sax. Vale madre, mundo. Es peor el mundo ahora, se los juro. Tienen un disco que se llama Baile de Máscaras, que por cierto ya no es de los clásicos, no es del Pata de Perro ni del circo. Pero ese disco de Baile de Máscaras tiene un rolo no loco que se llama Don Palabras. Y habla de un personaje de un barrio que está medio zafastracas, medio tocacintas, y que está todo el tiempo en el barrio, ahí en la calle, y de repente se acerca a los carros, toca la ventana y empieza a contarte una historia, ¿no? Y entonces esa rola dice, cierto día Don Palabras nos contó una extraña historia de cómo nacen las cosas cada vez que uno las nombra, ¿no? Entonces fíjense qué poderosa imagen, ¿no? Las cosas nacen cuando uno las nombra, es lo, digamos otra vez hegelianamente, lo explicamos así. El mundo natural no era planeta Tierra, no era mar, no era tierra, no era continente, no era estrellas, no era nada de eso, porque todo eso es para la conciencia, es un nombre que dotó la conciencia y le dio forma. Y dijimos, esto se llama mundo, esto se llama tierra, somos terrícolas, somos los habitantes de la tierra. Y esta es la diferencia entre tierra continental e isla, y eso es el mar y el agua, y las cosas se van dotando de forma a partir de la forma que le da la razón humana. Una vez que irrumpe el espíritu en el mundo, como un momento evolutivo del mundo, el mundo natural queda subordinado al mundo espiritual. Todo es ahora para la conciencia. No hay nada que le exceda a la conciencia. Si le excede a la conciencia, todavía no existe. O sea, vamos a suponer que hay algo en esta iteración evolutiva que les estaba dibujando acá, algo que está aquí afuera y nosotros estamos parados aquí en este momento evolutivo. Bueno, si está aquí afuera, no es para la conciencia, y si no es para la conciencia, no existe. No existe. Solo existe lo que es para la conciencia, es decir, lo que ya está subordinado. Aunque su forma de subordinación no implique una dominación teorética, como por ejemplo en el experimento Ares, en Ginebra, en el colisionador de partículas, ya sabemos que tú puedes partir un protón, un neutrón, y que de partir un protón y un neutrón salen una infinidad de micromadrecillas y empiezan a ser nombradas quarks, bla, 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 bla. Sabemos que están ahí, no sabemos qué hacen, no sabemos cómo funcionan, no dominamos teóricamente la cosa, pero ya es para la conciencia. Antes no existían. Y entonces un materialista me va a decir, no, o sea, a ver, no conocíamos, pero ya estaban ahí. Y lo que dice Germe, así no lo conocíamos, no existía, no producíamos el mundo en su conocimiento. Era contingente. Solo ahora que es para la conciencia es significativo. Antes de ser para la conciencia no es significativo. Entonces, cuando irrumpe el mundo espiritual, todo ahora es para la conciencia. Dale, Diego. Es que eso es como un solipsismo humano, entonces. Ay, perdón, ¿puedes repetir? Es que no escucho. Que si eso es como un ya. solipsismo. Si es como un solipsismo humano. No, es idealismo. Eso es específicamente idealista. Okay. Antropocéntrico e idealista. Eso es lo que dice. O sea, lo que dice Hegel es, no está negando que existiera, pero no tenía forma. Era una mancha del ser. La mancha del ser. No es negar su existencia, es que
no tenía forma. La forma la da el ser humano cuando el espíritu irrumpe. El espíritu es el que dota de forma al mundo. ¿Ah? Es el que dota de sentido al mundo. Entonces, no se trata de negarlo, se trata de decir todo queda subordinado. Todo queda subordinado a la realidad espiritual. ¿Ah? En este sentido muy fuerte es que es idealista Hegel. Fíjense en el esquemita. No es que quede subordinado, no es que no exista, sino que queda subordinado. Es la conciencia, a ver, perdón, control C. Es la conciencia la que está explicando el mundo todo el tiempo. ¿Mm? En cualquier momento es la conciencia la que da cuenta del mundo, es el testigo del mundo. Ajá. Ya todo lo que acontezca será para la conciencia. Marx va a llegar a decir, a ver, la dialéctica hegeliana está bien, es la forma correcta, solo que está al revés, está mistificada. Porque la conciencia siempre quiere explicar al mundo, pero en realidad es el mundo el que determina la conciencia. Cómo pensamos al mundo depende de cómo es el mundo. Entonces invierte esta relación Marx. No tenemos que explicar el mundo a partir de la conciencia, tenemos que explicar la conciencia a partir del mundo. Son las relaciones materiales del mundo las que explican la conciencia y no a la inversa. ¿Ah? Por eso se va a aventar esa frase de no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser social el que determina la conciencia. Entonces, para explicar por qué pensamos como pensamos, hay que estudiar las relaciones sociales que acontecen en el mundo, ¿no? Por eso va a venir después, es el giro materialista que le va a dar Marx a la dialéctica de Hegel. Adelante, Jimena. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo explica Hegel el nacimiento de este espíritu? O sea, ¿cómo describe el momento en el que surge la humanidad y hace este cambio dentro de la naturaleza? O sea, ¿cómo lo abarca? ¿Cómo lo explica? A ver. Eso está, a ver, no se va a meter como Darwin a explicar el devenir, digamos decir, la evolución de las especies. Lo más que tenemos es esto. A ver, el hombre, estoy citando a la página 118, el hombre aparece después de la creación de la naturaleza y constituye lo opuesto al mundo natural. ¿Por qué lo opuesto al mundo natural? En un sentido bien específico. El mundo natural no se piensa a sí mismo. La piedra no reflexiona sobre sí misma. En este sentido es opuesto. El ser humano es el devenir autoconsciente de la naturaleza. Ajá. La naturaleza dice, fíjense en el mito cristiano, ¿no? El Génesis, no me vayan a confundir, ¿eh? No estoy siendo, no les estoy dando acá misa. Esto es lo que lee Hegel en el Génesis. Hace la creación, Yahvé, y dice, puta, nadie es testigo de este pedo tan bonito que hice. O sea, solo yo, creador, soy testigo de esto. Tengo que hacer a alguien que sea testigo y que disfrute de la creación, ¿no? Entonces, deviene el ser autoconsciente, el que es consciente, el que es capaz de la experiencia estética, de voltear a ver el paisaje y decir, no, ¿viste el cielo? ¿Viste los tonos rojos que se pintaron en este atardecer? Había hasta violetas. ¡Qué locura! ¿No? Eso es la propia naturaleza deviniendo o desdoblándose en un ser autoconsciente. Porque no es que el ser humano no sea naturaleza, es naturaleza que se desdobló a sí misma
para poder observarse a sí misma. Ajá. Entonces, fíjate cómo lo pone. El hombre aparece después de la creación de la naturaleza y constituye el opuesto al mundo natural. Es el ser que se eleva al segundo mundo. Tenemos en nuestra conciencia universal dos reinos, el de la naturaleza y el del espíritu. El reino del espíritu es el creado por el hombre. Podemos forjarnos toda clase de representaciones sobre lo que sea el reino de Dios. Siempre ha de ser un reino del espíritu, que debe ser realizado en el hombre y establecido en la existencia. Fíjense, o sea, fíjense lo que está diciendo. No importa la mitología de Dios a la que suscribas. Dios es, si acaso algo, el universo del espíritu, que es el que inaugura el ser humano con la autoconciencia. Y mucho más allá de eso, no vas a tener. O sea, no se mete en el devenir biológico el ser humano, pero sí que es resultado de la evolución del mundo natural. Pero una vez que irrumpe este testigo en el mundo, fíjate lo que dice, el terreno del espíritu lo abarca todo. O sea, es un proceso de incorporación y subordinación, como yo intenté dibujar en mi espiral. Una vez que irrumpe, ya no hay nada afuera. No hay nada afuera, todo es para él. Ajá. El terreno del espíritu lo abarca todo, encierra todo cuando es interesado e interesa todavía al hombre. El hombre actúa en él y haga lo que quiera. Siempre es el hombre un ser en quien el espíritu es activo. Puede, por tanto, ser interesante en el curso de la historia la naturaleza espiritual en su existencia, esto es, la unión del espíritu con la naturaleza, es decir, la naturaleza humana. Al hablar de naturaleza humana se ha pensado sobre todo en algo permanente. Nuestra exposición de la naturaleza humana debe convenir a todos los hombres, a todos los tiempos pasados y presentes. Es decir, no puede ser permanente. Está en constante transformación la naturaleza humana. Al hablar de naturaleza humana, esta representación universal puede sufrir infinitas modificaciones, porque está evolucionando. Pero de hecho lo universal es una y la misma esencia en las más diversas modificaciones. La reflexión pensante es la que prescinde de la diferencia y fija lo universal. Se transforma, siempre se transforma, pero lo permanente es que existe en este ser la reflexión pensante. Antes de este ser no existe la reflexión pensante. Esto es el espíritu, la reflexión pensante. Esto es lo que inaugura el ser humano en el universo natural. Ok, hasta aquí voy a leerles esa cita. Me voy a ir un poquito más rápido. Quiero avanzar más rápido. Ok. Me voy hacia el final de esta sección de la idea, porque dice Hegel, hay que contemplar a la historia universal en virtud del fin último, que es una de las categorías que nos había puesto al final. Es decir, variación, rejuvenecimiento y fin último. Dice, cuando vayamos a la historia universal, la tenemos que observar desde la categoría del fin último. Y el fin último es la idea. Y les voy a leer ese parrafito. Ese parrafito estoy en la página 120. Y nos vamos a ir premisa por premisa. Es un argumento bien elegante, fíjense. Dice Hegel, hemos de contemplar la historia universal según su fin último. Este fin último es aquello que es querido en el mundo. Sabemos de Dios que es lo más perfecto. Por tanto, Dios solo puede quererse a sí mismo y a lo que es igual a sí. Dios y la naturaleza de su voluntad son la misma cosa.
Y esta es la que filosóficamente llamamos la idea. Y aquí escriben idea con mayúscula. Les digo que aquí está justificado, porque esto es lo que filosóficamente llamamos de una forma. Es decir, el nombre que le damos a esto. Y el nombre que le damos es idea. Lo que debemos contemplar es, por tanto, la idea, pero proyectada en este elemento del espíritu humano, dicho de un modo más preciso, la idea de la libertad humana. Voy a descomponer este parrafito en oraciones y nos vamos a ir de una por una para que vean el argumento de Hegel. Okay. Entonces, texto. Oración 1. Hemos de contemplar la historia universal según su fin último. Voy a poner historia universal así con... Ok, esa es la primera. La segunda. El fin último es aquello que es querido en el mundo. Y aquí me voy a detener. La primera creo que es autoexplicativa. La segunda quiere... Ay, Dios. Híjole, voy a ver si puedo mover mi espiral entero. Aunque lo fui haciendo en partecitas. La segunda idea no es autoexplicativa. Porque lo que dice la segunda idea es que el fin último es lo que se quiere. Vamos a decir, el fin es, ¿cómo lo ponemos? Bueno, ¿saben qué? Voy a borrar todo lo que estaba ahí. Bien, más fácil. Para que no... ¡No! ¡Demonios! No puedo. Este pizarrón es más torpe que el pizarrón de las aulas. No. Bueno, ya ni modo, compañero, se queda. A ver. Aquí hay una identidad entre fin último y volición. ¿No? ¿Qué es el fin último? Es aquello a lo cual se aspira, lo cual ordena el hacer. Lo que se quiere ordena lo que hacemos. Ajá. Entonces, por eso el fin último es lo que es querido en el mundo. ¿Hasta aquí vamos juntos? Ok. Tercera premisa. Sabemos de Dios que es lo más perfecto. Esta es una premisa en 2 oraciones. Sabemos de Dios que es lo más perfecto. Punto. Por tanto, Dios solo puede quererse a sí mismo. Ok, entonces, a ver, el fin último es aquello que es lo más querido en el mundo. ¿Qué es lo que es más querido en el mundo? Bueno, aquí hace un paréntesis argumentativo y dice, bueno, pues sabemos de Dios. Dios como concepto. Uh-huh. Dios no antropomórficamente representado. Claro que Hegel es cristiano, pues, ¿no? Pero véanlo más allá de la mitología cristiana. Como el concepto de Dios es la perfección misma. Entonces, ¿qué puede evolucionar la perfección? ¿Qué puede querer o desear la perfección? Solo lo perfecto, dice. Dios solo puede quererse a sí mismo. Uh-huh. Es decir, lo querido en el mundo, el fin último es la perfección. Y la perfección se quiere a sí mismo. Entre el 4, Dios y la naturaleza de su voluntad, dice, son una misma cosa. Dios y la naturaleza de su voluntad son una misma cosa. A ver,
Aquí este saltito está interesante. Ya sabemos que Dios es lo más perfecto y que en la medida en la que es lo más perfecto, solo puede quererse a sí mismo. Esto supone una premisa no dicha tal vez aquí, ¿no? Que uno quiere o aspira a la perfección. Uno no quiere la imperfección, porque si uno quisiera la imperfección se cae el argumento, ¿no? Pero en la medida en la que uno solo puede querer a lo más perfecto, y Dios es lo perfecto, entonces Dios solo puede quererse a sí mismo, solo puede quererse su voluntad. Por lo tanto, Dios y la naturaleza de su voluntad, Dios que es lo más perfecto, y la naturaleza de su voluntad, que es querer lo más perfecto, son una misma cosa. ¿Hasta aquí vamos juntos? Okay. Esta cosa, ay Dios, es lo que llamamos filosóficamente la idea, fíjense. Y esto es lo que filosóficamente llamamos la idea. A ver, perdón. 5, sí es una premisa nueva. Aquello que Dios y la naturaleza de voluntad son una misma cosa. O sea, el número 5, la identidad de Dios con la naturaleza de su voluntad, es lo que llamamos filosóficamente la idea. Lo descompuse nada más para que sea muy evidente. Lo que llamamos filosóficamente la idea, y por eso lo puse en mayúsculas, es más, hasta lo voy a colorear de amarillo, es la identidad, esta es la idea, la identidad del ser perfecto con la voluntad del ser perfecto. El ser perfecto lo pueden sustituir por Dios y la voluntad del ser perfecto con quererse a sí mismo. Pero esto es lo que es la idea. La idea es que es idéntico ser perfecto y querer ser perfecto. Ahora, esta idea se tiene que realizar en el ser humano. La idea de la identidad entre ser perfecto y querer ser perfecto se tiene que realizar en el ser humano. Fíjense cómo lo pone Hegel. Lo que debemos contemplar es, por tanto, la idea en la historia universal. Lo que estamos contemplando en la historia universal es la idea, es decir, la identidad del ser perfecto con la voluntad de ser perfecto. Eso es lo que estamos viendo en la historia universal. Pero proyectada en este elemento del espíritu humano. Entonces, 6. Es decir, lo que estamos buscando, lo que queremos ver es la identidad del ser perfecto con la voluntad de ser perfecto en el espíritu humano. Por lo tanto, dicho de un modo más preciso, lo que estamos buscando en la idea de la libertad humana, la más pura forma en que la idea se revela es el pensamiento mismo. Así es la idea considerada en la lógica. Lo que estamos buscando, y control Z, ay, bueno,
¿Cómo fue que me volé las dos últimas escrituras con un solo movimiento? Bueno, no lo sé. A veces me sorprendo con mis taras tecnológicas. Bueno, esta es la idea. Lo que se realiza en la historia universal es la idea. La identidad de ser perfecto con la voluntad de ser perfecto. El movimiento que lleva a eso. Y ese movimiento es la historia universal. Visto desde este elemento del espíritu humano, esa idea se llama la idea de la libertad humana. ¿Qué está diciendo Hegel? Que cuando volteamos a ver la historia universal, lo que estamos viendo es la realización de la idea, es decir, la realización de la libertad humana. Fíjense las dimensiones teológicas de las cuales se está dotando a la libertad humana. La libertad humana es la voluntad divina de perfección. Es decir, Dios y la voluntad y la naturaleza voluntad son la misma cosa y se llama la idea, y la idea es la libertad humana. No sé si se explica, si se ve. A ver, voy a ponerlo de otra forma. ¿Por qué la libertad humana? O sea, ¿por qué es libre ¿por qué el espíritu es libre? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué el espíritu es libre? Más adelante Hegel va a oponer la materia, que no es libre, con el espíritu que sí es libre. Y el ejemplo que pone es maravilloso porque es la gravedad. La materia no es libre porque orbita en torno a un centro que le es ajeno. La materia está en función de algo que está fuera de ella. No solo, digo, ustedes saben que la ley de gravedad es la ley de atracción entre los cuerpos, ¿no? Esto es lo que nos explicó Newton. Entonces, todos dos objetos con masa se atraen. Ahora, para que veamos movimiento de atracción entre estos dos objetos con masa, tienen que ser muy grandes, o tienen que tener mucha masa, pues, ¿no? Por ejemplo, si colgáramos una esfera de metal sólido, si la suspendiéramos en el aire y pusiéramos a 1 centímetro de separación una canica de metal sólido, vamos a dibujarlo también. A ver, vamos a ver si me sale ese dibujito. Lo que quiere decir es esto, ¿no? Vamos a suponer que tenemos esta masa inmensa de metal y esta masa pequeñitita de metal. Y la suspendemos de una cadena. Bueno, ahí ya está chueco y ese sería el resultado del experimento. La suspendemos de una cadena en línea recta, de forma tal que los puntos de origen de las cadenas, pongan ustedes que están a, ¿qué les gusta? 4 metros de distancia, ¿vale? Y los centros de o sea, el punto central de las esferas también se encuentra a 4 metros acá abajo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que están en línea recta. Ajá. Pero en esta separación, pero el radio de esta cosa vamos a decir que tiene 350. Nada más por decir algo, estoy inventando todo, pues, ¿no? Y el radio de la otra pelotita, ¿qué les gusta que tenga? 20, vamos a decir que tiene 1 centímetro, para que sea muy radical la diferencia, ¿no? El radio de esta cosita que suspendí acá es de 1 centímetro. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un hueco entre la superficie de uno y la superficie de otro de 49 centímetros, ¿están de acuerdo?
¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? 4 metros, no, 50 centímetros menos 1 centímetro son 49. O sea, hay un hueco de 49 centímetros. Eso querría decir que si la ley de gravedad realmente existe, veríamos o que se cierra o que al menos se acorta. ¿Ah? Ese hueco. Y pongan ustedes que no sea de 49 centímetros, sino que sea de 40. Eso es la ley de atracción de los cuerpos. Pero eso también quiere decir, dice Hegel, que para todo cuerpo material, el centro está afuera. ¿Mm? Es decir, que los cuerpos se mueven en torno a un centro que les es ajeno. No son autónomos en este sentido, no se autodeterminan, son determinados por algo que les queda afuera y por lo tanto no son libres, no se autodeterminan, están en función de algo que les es ajeno. Mientras que cuando nos preguntamos por el espíritu, dice Hegel, pues el centro del espíritu está dentro de sí mismo. El espíritu no tiene un centro afuera, orbita en torno a sí mismo. A ver si puedo encontrar la cita en donde establece esto. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué es lo que dice? Que el espíritu es libre. ¿Ah? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si lo encuentro en mis notas más rápido que en el libro. Página 122. Sí, en mis notas lo encontré muy rápido. A ver, fíjense. Cuando el espíritu tiende a su centro, tiende a perfeccionar su libertad. Y esta tendencia le es esencial. Cuando se dice en efecto que el espíritu esto tiene, ante todo, el sentido de que es algo acabado, pero es algo activo. La actividad es su esencia, es su propio producto y así es su comienzo y también su término. Su libertad no consiste en un ser inmóvil, sino en una continua negación de lo que amenaza anular la libertad. Es decir, ¿en qué consiste la libertad? Digo, ¿en qué consiste, sí, la libertad del espíritu? En cada vez anular más lo que niega su libertad, tender hacia sí mismo, es decir, afirmarse, que para el espíritu no quiere decir otra cosa que conocerse a sí mismo cada vez mejor, ser cada vez más autoconsciente. Es decir, quitar lo contingente del mundo y encontrar por qué es necesario. Esto es tender hacia su propio centro, es decir, la libertad es un proceso de autoconciencia, de conocerse a sí mismo. Esto quiere decir tener el centro dentro de sí. Fíjense lo que dice en cambio la materia. La materia es pesada por cuanto hay en ella el impulso hacia un centro. Es esencialmente compuesta de partes singulares, las cuales tienden todas hacia el centro. No hay, por tanto, unidad en la materia, que consiste en una pluralidad y busca su unidad. Es decir, que tiende a anularse a sí misma y busca su contrario. Si la alcanzara, ya no sería materia, sino que habría sucumbido como tal. Aspira a la identidad, pues en la unidad sería ideal. El espíritu, por el contrario, consiste justamente en tener el centro en sí. Tiende también hacia el centro, pero el centro es el mismo en sí. ¿Por qué el centro del espíritu está dentro de él? Porque el centro del espíritu es la autoconciencia, mientras que el centro de la materia está fuera de ella. La materia es plural. Nosotros tendemos hacia el planeta Tierra, el planeta Tierra tiende hacia el Sol tiende hacia el centro de la galaxia tiende hacia algo que no sabemos, porque se está expandiendo, según la teoría del Big Bang, ¿no? Pero la materia siempre tiene el centro fuera.
tiende afuera de ella misma, mientras que el espíritu siempre tiende hacia adentro, es decir, hacia conocerse a sí mismo mejor. En este sentido, la definición de Hegel de libertad es muy notable. Como en Spinoza, es conciencia de sus propias determinaciones. Conocerse a sí mismo lo hace ser cada vez más libre. Entender en qué sentido está determinado. Y lo que dice Hegel, regresando al argumento previo, es que lo que vemos acontecer en la historia es este proceso. El proceso de la libertad humana, es decir, el proceso en el que el espíritu se hace cada vez más autoconsciente. Eso es lo que acontece en la historia universal. Por eso, más adelante, hacia el capítulo 3 de la introducción, se va a meter con otros problemas. Esto ya no se los fotocopié. Pero el capítulo 3, no, perdón. El apartado 3 del capítulo 2 se llama el material de realización. Es decir, ¿en qué material realiza el espíritu este proceso de autoconciencia? ¿Lo forja en plastilina? ¿Lo forja en seres vivos? ¿Lo forja en lodo? ¿En qué material se ve? Exactamente. No, más bien la pregunta, Miguel, es ¿en qué material la historia, que es, la historia no es material, es la idea? La historia, que es la realización de la libertad humana, ¿en qué material lo hace? Justo, la historia es la idea. Piénsenlo así. Historia es idéntico a la realización de la idea. Entonces la pregunta es, ¿qué material usa? Dice, tiene medios de realización que somos nosotros. Nosotros somos los instrumentos de la idea, pero no somos el material. El material es el estado. La sección 2 de este capítulo es los medios de realización, y los medios de realización somos nosotros, los individuos. ¿Y cuál es el material de realización? El material es el estado. Y la idea de Hegel es precisamente esta. La libertad humana se realiza con el material del estado. O sea, el espíritu forma el estado político. El estado se refiere a las instituciones políticas y sociales. Este es el material de realización de la idea. Y entonces se viaja en la idea y es que el espíritu viaja de oriente a occidente, o así ha viajado en la historia. Y por eso, en Oriente, cuando el espíritu era muy poco autoconsciente, concebía, hay un libre y era el emperador. Luego el espíritu se hace más autoconsciente y dice en Grecia y en Roma, no hay un libre, hay varios libres. Y ese es el esclavismo griego-romano. Y luego el espíritu sigue moviéndose y se posa en las instituciones políticas del Estado germánico cristiano, donde finalmente notamos que todos somos libres. No pocos, sino uno. Todos somos libres. Y entonces esa idea de libertad está respaldada en instituciones políticas y sociales que defienden la libertad universal del ser humano, dice Hegel, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en la historia es la realización de la idea de la libertad humana, que se va dando contenido material en las instituciones políticas y sociales. Entonces, fíjense, es progresismo. Es un progresismo de la idea de libertad. Adelante, Dante. Siempre digo adelante, Dante, y cuando termino de decirlo, noto la rima. Me llama la atención lo del punto, la categoría de rejuvenecimiento, y también esto de que pues la humanidad tiende hacia el perfeccionamiento, hacia Dios. Y, o sea, eso no convertiría a Hegel no solo en un historicista, sino también en un determinista, porque os está diciendo que la historia se mueve hacia cierto punto y se va a mover ahí independientemente de cualquier cosa, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ahí lo contrasto, bueno, todavía no entramos, pero con Marx, que pues Marx sí pone la praxis como un instrumento que puede cambiar la historia, o más bien que la encamina hacia donde debe de ir, pero me parece que con Hegel, o sea, ni siquiera pone eso sobre la mesa y solo dice va a ir para allá y punto. Entonces, ¿eso no lo hace un determinista también? A ver, híjole, voy a contestar sí a ambas cosas. Sí es historicista y por eso Nietzsche lo va a meter en ese saco. Cuando leamos de usos y prejuicios de la historia para la vida vas a ver, y le pega con todo a Hegel por historicista, a Hegel y a Hartmann y a todo el historicismo alemán. Y también sí al determinismo, no más que yo lo diría distinto. En Hegel sí hay evolución, pero dialéctica, conflictiva. O sea, no es como una evolución lineal, ¿no? En Hegel está plagado este proceso del espíritu, es conflictivo y contradictorio. ¿Mm? Por eso existe la noción de variación negativa. Se caen cosas, se caen configuraciones de verdad, topan con su no verdad, ¿no? Y esto no se experimenta como un salto cualitativo hacia arriba. La no verdad es un momento de crisis en la historia universal, ¿no? De muerte, de crisis, de enfermedad, de problemas. Nada más que en esta variación va a nacer una nueva figura potenciada. Por eso siempre se explica la dialéctica de Hegel a partir de la imagen del espiral, porque no es que sea una progresión lineal, sino es una progresión en movimiento contradictoria y conflictiva, ¿no? Con sus momentos de no verdad. Imagínate, por eso yo me metía en la crisis que causó en el Renacimiento el sistema heliocéntrico. El sistema heliocéntrico vino a dar con el traste con 1000 años de historia de pensar el mundo, 2000 años de formas de pensar el mundo. Se vienen abajo. Y es una crisis bestial, ¿no? Entonces, a ver, si es evolucionista, si es progresista y si es, yo diría, idealista. Idealista en el sentido de que esta finalidad se puede decir a priori. Ajá. O sea, Hegel, antes del acontecer, ya sabe que lo que se está realizando es el concepto de libertad humana. ¿Mm? Entonces puede haber movimiento, conflicto, etcétera, pero lo que se está realizando es el concepto de la libertad humana y por este apriorismo, resulta en idealista, porque es la razón la que está estableciendo a priori, antes del acontecer, cuál es el fin final de la historia universal. Uh-huh. Y si quieres por esto decir que es determinista, es que, a ver, yo puedo determinar algo y no por eso ser determinista. Te voy a poner un ejemplo matemático. Yo voy a determinar un conjunto numérico que va del 0 al 1. ¿Mm? Es un conjunto bien acotado para algunos, sobre todo pensando en que los números naturales son infinitos. Entonces el intervalo que va del 0 al 1 es una fracción infinitesimal del conjunto grande de números naturales. Y sin embargo, adentro de esa determinación, nadie diría que ese conjunto no está claramente determinado, del 0 al 1. Adentro de esa determinación hay infinito de posibilidades, ¿cierto? O sea, adentro de este pedacitito de la recta numérica hay un infinito. Supongamos que este es el infinito total. Se sale, ¿no? Y yo estoy hablando de este pedacitito. Bueno, no de los números naturales, porque los naturales no toman en cuenta los negativos. Yo estoy tomando esto. Uh-huh. Adentro hay un infinito. Entonces, lo que les quiero decir es, una determinación fuerte no te convierte en determinista. ¿Por qué? Porque en Hegel la historia tiene dos puntos de vista.
Es la otra idea fundamental que yo les decía. El punto de vista de la conciencia natural que mira hacia adelante y el punto de vista del absoluto que mira desde el presente. Supongan que no hay para acá, ¿no? O del punto de vista que quieran, que mira para atrás. Para atrás hay una necesidad absoluta. Esto es lo que les quería decir yo el otro día. Para que estemos donde estamos, tuvo que haber pasado esto. Y para que eso tuvo que haber pasado esto y esto y esto y esto, y para atrás no hay posibilidad de otra cosa. Lo acontecido fue necesario para llegar a donde estamos. Eso es bien diferente a decir que para adelante, desde el punto de vista de la conciencia natural, este paso es necesario. Para Hegel, no. Para Hegel, hacia adelante no hay nada necesario. Porque sí, lo que se está realizando es la libertad humana, pero para realizar la libertad humana lo que hay hacia adelante, o sea, si volteamos este ojo para que voltee para adelante, no hay esta línea, hay un infinito de este arco de posibilidades, que es infinito. Hacia adelante no hay determinación. Claro, acá los hegelianos van a establecer una distinción entre el Hegel de la fenomenología del espíritu, que estaba joven, y el Hegel de la ciencia de la lógica, que estaba más viejo. Van a decir, no, es que en la fenomenología del espíritu puedes hablar de ese juego de libertad y determinación. Yo he escuchado esto, No he estudiado suficiente Hegel para decir que en la ciencia del espíritu, no, en la ciencia de la lógica, queda clausurada esta posibilidad. He escuchado este debate. Pero lo que sí sé es que hasta donde yo he leído, y en la fenomenología del espíritu, para adelante hay indeterminación, es decir, hay libertad. Para atrás hay determinación, hay necesidad. Y para adelante no hay necesidad. Entonces, el término determinista depende de qué quiere decir. Porque sí se está realizando la libertad humana. Pero el que se esté realizando eso no quiere decir nada sobre mañana. Mañana se puede caer esta configuración de verdad, ¿no? Ok, entonces lo que quiere decir es, se va a llegar a un punto, pero no se sabe cómo. Puede pasar de infinitas maneras. Esa es una cosa, sí, definitivamente. Y dos, Hegel no habla nunca de hacia mañana. La filosofía de Hegel siempre es hacia atrás. Porque de mañana no podemos decir nada, de esto indeterminado no podemos decir nada, no existe. La filosofía es el búho de Minerva, dice Hegel, que levanta el vuelo cuando ya el crepúsculo pinta los colores del atardecer. Ustedes piensan que le estoy aventando un poema muy bonito, eso lo dice Hegel. Estoy citando de memoria. Se los voy a leer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la filosofía empieza el momento de la reflexión en el crepúsculo. Es decir, cuando ya aconteció, post festum. Es decir, siempre piensa, es reflexión. Y la reflexión siempre sobre lo ya acontecido. A ver, voy. Denme tantito. No es posible. No estoy encontrando el búho de Minerva, maldita sea. A ver, vamos a buscarlo juntos en internet. Google lo va a encontrar más rápido que yo. Tal vez está en el prefacio. Ay, no. ¿Qué están viendo ahí? Mi escritorio, ¿no? No quiero que vean mi escritorio. Un desmadre. A ver, espérense.
Denme 2 minutos, ya sé que están hartos de... Ya se nos acabó el tiempo, nada más si quiero leerles esta cita. ¡Ay, Dios! A ver. Ya estoy ahí. Minerva es el nombre latino de Atenea, ¿no? Bueno, ahí está la idea general. El búho de Minerva solo levanta el vuelo en el crepúsculo. Ah, sí, es de filosofía del derecho. Que no lo leímos esta vez porque se nos fue un poco el tiempo. Lo tengo acá arriba, pero ¿qué decir eso? La filosofía siempre es reflexiva, es sobre lo ya acontecido. No hay reflexión sobre lo no acontecido. Por eso la filosofía de Hegel siempre va para atrás, pero hacia adelante no se puede hacer mucho, pero hay un a priori. Lo que se está realizando es el concepto de la libertad humana. Eso es lo que se está realizando. Y sí, como dices, en Marx, la diferencia en Marx es que en Marx no hay a prioris. En el Marx más dialéctico, ¿no? Porque hay un Marx muy chafa por ahí también que van a encontrar en sus textos que se pone muy hegeliano, con respecto a Hegel, ¿no? Vamos a leer un texto en donde Marx se pone súper hegeliano. Es más, vamos a empezar con ese texto. Para la próxima semana, entonces, por favor, lean un texto de Marx que se llama Prólogo de la contribución a la crítica de la economía política. Son 3 páginas, 6 páginas cuando mucho. Dice, acá se los pongo. Prólogo de la contribución a la crítica de la economía política del 59. Es más, si tienen tantita más paciencia, les pego. Acá está el enlace. Te los pego aquí también, en marxist.org, en español. Ese textito, es un textito que no tiene más de 4 o 5 cuartillas y del cual vamos a sacar mucho jugo. Vamos a ver eso la próxima semana. Les agradezco mucho que hayan asistido. Al ratito subo el video de esta sesión. Dudas, preguntas, comentarios hasta acá. Profe, yo tengo una duda. Dime, Renata. Esta libertad de Hegel es como la que plantea Kant cuando leíamos lo de historia universal en un sentido cosmopolita, así como de un hombre emancipado, algo así, por la libertad, ¿no? A ver. Yo pienso que es un debate fuerte. Yo pienso que hay una continuidad entre la noción de autonomía en Kant y la idea de libertad en Hegel. Sin embargo, es una relación conflictiva. Lo que tienen en común es la noción de libertad como autodeterminación. Sin embargo, para Kant, la noción de libertad política es muy heredera del contractualismo, por ejemplo, de Hobbes. Para Kant, el Estado restringe la libertad. O sea, el Estado se opone a la libertad, como toda la tradición moderna. Somos naturalmente libres y el Estado tiene que restringir la libertad.
y Kant lo pone como una oposición. O sea, ¿te acuerdas cómo en ese texto dijimos? Tiene que encontrar el punto perfecto entre máxima libertad posible y leyes irresistibles. O sea, la acción del Estado con leyes y máxima libertad, como que se oponen mutuamente. Y Hegel es el único, él y Spinoza son los únicos filósofos modernos que piensan que el Estado no solo no restringe la libertad, sino que es el universo de realización de la libertad, que fuera del Estado no hay libertad posible. Y en este sentido, no solo piensan distintos, sino que piensan contradictoriamente Kant y Hegel. ¿Ah? Entonces te digo, hay puntos en común, sobre todo en la idea de libertad como autodeterminación, pero hay puntos bien distintos sobre la libertad en el Estado. Porque para Hegel, el Estado es el espacio de la libertad, y para Kant, el Estado tiene que necesariamente restringir la libertad de los individuos. ¿Mm? Profe, pero, o sea, visto de vista como, o sea, como el hombre realizándose en sí mismo. Es que vamos a decir una cosa, Kant es liberal. Entonces, el universo de análisis de Kant muere en el individuo. Kant quiere la libertad del individuo. ¿Eh? Y para Hegel los individuos son contingentes. O sea, tal o cual persona particular no es universal, es un momento caprichoso del espíritu. El espíritu es universal, más allá de los individuos individuales, o sea, las personas, están los pueblos, o sea, vamos a decir, los individuos de Hegel son políticos. O sea, el universo de la libertad no es para el capricho del individuo, es para el pueblo en su formación política, ¿no? Para las colectividades. Por eso la libertad está en el Estado. Es más, hablar de libertad para el individuo, para Hegel es hablar de un capricho. O sea, eso es absolutamente contingente para Hegel, ¿no? Hegel está pensando más lejos y más políticamente, creo yo, ¿no? Perfecto, ya lo entiendo. Órale. Gracias. Va, vientos. Sale pues, compañeros, pues hasta acá lo dejamos. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a empezar Marx. El próximo viernes voy a intentar dar solo 2 sesiones de Marx y luego 2 o 3, y luego nos vamos a ir pum, con varios ensayitos, ¿no? Vamos a ver Nietzsche, vamos a ver Ortega y Gasset, vamos a ver Benjamin, que son textos más extensos, pero también vamos a ver Kozik, vamos a ver Lovitz, vamos a ver Hannah Arendt. Eso es lo que queremos ver, ¿no? Y por eso quiero meterle velocidad al asunto. Sale pues, que tengan buen fin de semana, compañeros, hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao. Bye. Gracias. Bye, gracias a ustedes. Hasta luego, profe, nos vemos. Bye, hasta luego.